principalmente en el segundo de los tres componentes formativos que ustedes deben estudiar para poder avanzar en su aprendizaje a lo largo de este curso virtual. De igual forma, estaremos viendo la parte de las evidencias, recordando precisamente qué debemos realizar en esta ocasión para asegurarnos que ustedes puedan seguir su aprendizaje. Recuerden estar muy atentos a lo que es la participación en el curso, observar la grabación de las sesiones. Ya tenemos la grabación de la sesión anterior allí disponible para aquellos que no pudieron asistir y que de esta forma ustedes puedan asegurar que su aprendizaje se va a dar de la mejor manera. Tengamos en cuenta también el caso de preguntas en el foro de dudas e inquietudes del curso. Ustedes van a tener la opción de consultar todo lo que necesiten saber o preguntar en caso de que necesiten ayuda con algo específico durante este curso. Así que no se olviden de estar muy al tanto de esa parte. Vamos a pasar entonces a ver lo que es el componente formativo que se llama Let's Introduce Ourselves. En este segundo componente formativo vamos a tener en total 3 espacios en los que vamos a estar viendo los nuevos contenidos que vamos a tener. El primero nos va a dar una introducción a lo que es el tiempo presente simple. Vamos a estar dando un repaso, es necesario precisamente para que ustedes empiecen a desarrollar su expresión, construcción de frases en inglés, una explicación sobre lo que son los pronombres personales en función del sujeto y en función del objeto. Y tendremos un vocabulario sobre lo que es información personal. Con estos temas que vamos a ver aquí, ya ustedes van a desarrollar las bases sobre lo que es cómo expresarse en inglés, sea de manera oral o de manera escrita, pero teniendo ya el conocimiento necesario para que el vocabulario que ustedes vayan adquiriendo lo puedan aplicar al momento de expresar frases. Todavía obviamente estamos empezando, es una parte bastante sencilla, pero que ya sea lo suficientemente buena como para que ustedes puedan empezar a desarrollar su expresión en inglés y también les va a servir, lo cual es obviamente uno de los objetivos de este curso, para la comprensión de preguntas y frases que ustedes consigan también en tiempo presente simple en inglés. Muy bien, entonces pasamos aquí a la primera sección, lo que es el tiempo presente simple. La explicación del tema es bastante sencilla en el sentido de que nosotros también tenemos obviamente el tiempo presente simple en español, lo aplicamos de la misma manera como se aplica en inglés. De todas maneras, vamos a hacer la comparación para tener en cuenta ciertos detalles en los que puede haber diferencias acerca de cómo aplicamos nosotros lo que es el uso de esta parte de nuestro conocimiento. Cómo lo hacemos en español, cómo se hace en inglés. Y de la misma forma de lo que lo vimos con el componente anterior, siempre me gusta hacer la comparación, el análisis de cómo hablamos nosotros normalmente para darnos cuenta de que no es algo de pronto tan ajeno a nosotros. En este caso, entonces, como les decía, va a aparecer aquí lo que son los usos de lo que es el presente simple. Principalmente vamos a utilizar el presente simple para hablar sobre acciones o estados permanentes, es decir, aquellas cosas que siempre van a tener validez o que siempre consideramos que va a ser de esa manera. Si digo, por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Si yo digo que Colombia tiene una enorme industria hotelera, esto es válido desde hace un tiempo
Y considero que muy probablemente no va a cambiar por este tiempo. Es algo que podemos esperar que mantenga la validez por un tiempo lo suficientemente largo como para poder decir que al momento que lo escucha la persona no va a haber nada que lo cambie. Sí considero también cosas que pueden ocurrir con cierta regularidad. Puedo aplicar precisamente el tiempo presente simple. Si yo digo, oh, I go to the dentist every year, voy al dentista cada año. En este caso, puede que sea en distintas épocas, puede que a veces pasen unos meses o de pronto la persona sí tiene una época del año en la que va. Son cosas que podemos esperar que ocurran con esa regularidad que estamos mencionando o lo suficientemente cerca como para que sea válido. Podemos también, hablando en una escala más pequeña, hablar sobre rutinas, hábitos, cosas que realizamos con frecuencia. Aquí colocan el ejemplo. Anna wakes up every day at 6 a.m. Si ella todos los días se levanta a las 6, puede que lo haga solo de lunes a viernes, no apliquen festivos, o lo hace, de pronto a veces hace excepciones, se levanta un poco más tarde, no lo sé. Pero prácticamente todo el tiempo o todo el tiempo podemos esperar que ocurra de esta manera. Por eso, aunque no estamos hablando de este justo momento en que ella esté despertándose, usamos el presente simple porque es algo que va a ser precisamente válido o esperado todo el tiempo. Podemos utilizarlo con instrucciones, indicaciones, señales. Por ejemplo, you turn left and then go down Oak Street. Gire a la izquierda y luego baje por la calle Oak. Para este caso, se puede utilizar con el presente simple, aunque como veremos más adelante en otros niveles, hay otras formas en las que también los podemos utilizar. En algunas ocasiones podemos hablar incluso de cosas a futuro. Esto también lo hacemos en español con la condición de que sean cosas relativamente cercanas las que vamos a aplicar y que tengan obviamente un cierto plazo, límite, tiempo, una organización, una cita, un calendario, algo planeado. En esos casos podemos utilizar el presente simple. Si yo digo, oh, the championship is next week, o el campeonato es la próxima semana. Bueno, aquí lo colocamos, next week is the championship, mismo orden, solo la frase ahí la cambiamos un poco. Pero sí, si decimos el campeonato es la próxima semana, ya en esa parte estamos haciendo referencia justamente a un evento que aún no ha ocurrido, pero tenemos la certeza de que va a ser en ese momento en el que decimos y es cuando va a ocurrir. Por lo cual, tanto en español como en inglés, usamos el presente simple en ese caso. Bien, entonces ya teniendo una vista acerca de cómo podemos utilizarlo, para que ustedes puedan aplicar precisamente el presente simple, vamos a estar viendo algunos verbos. Sé que algunos han tenido ya algunas ideas sobre este tema, por lo cual no va a haber mayores inconvenientes al momento de estudiarlo. Bien, aquí en esta parte tenemos algunos verbos. Si se dan cuenta, todos ellos, y aprovecho haciendo precisamente la señalización de lo que se nos indica allí, vamos a tenerlos con la palabra to adelante. ¿Por qué todos los verbos que tenemos allí en pantalla llevan el to? Bueno, esta forma del verbo con ese to adelante es de la misma manera de cómo nosotros utilizamos el infinitivo en español, es decir, el verbo en su forma básica, donde no le agregamos más nada. ¿Cómo así? Bueno, algunos verbos en español
terminan en ar, así como estar, otros en er, así como hacer, otros en ir. Cuando nosotros hablamos, si utilizamos, por ejemplo, el verbo hacer, no decimos yo hacer, decimos yo hago, tú haces, él hace. Cuando ya utilizamos esas formas, estamos hablando de algo o de alguien que realiza la acción precisamente. Pero cuando no estamos hablando de nadie en particular, sino solo nombrando el verbo, colocamos la terminación a hacer para que termine en er. De esa misma forma, esa terminación en inglés no va al final, sino antes del verbo, colocamos el to delante del verbo para indicar que está en su forma infinitiva, en su forma básica. Es lo que hacemos en ese caso. Muy bien, entonces ya teniendo claridad sobre esto, vamos a ver los verbos que tenemos acá. El primero es to be, verbo ser o estar, tiene esas dos implicaciones. Para aquellos que han conocido algunas cosas en inglés, es muy probable que sea un verbo conocido, ya que en este caso, este verbo nos permite precisamente hablar sobre muchas cosas, muchos aspectos de lo que podemos expresar. Es un verbo que implica precisamente lo que es hablar sobre nuestras características, presentarnos, indicar ubicación. Son muchas cosas básicas y también es un verbo que se caracteriza porque tiene ciertas diferencias en su uso con respecto a los otros verbos, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos el verbo do, que es hacer, un verbo también muy necesario. Es un verbo auxiliar y ya después iremos viendo qué es eso. Y también el verbo have, que es el verbo tener o haber. Tenemos eat, que es comer. Tenemos read, que es leer. Tenemos call, que es llamar. Puede ser llamar de usar el teléfono o llamar directamente con la voz a alguien. Tenemos play, que puede ser jugar, puede ser tocar un instrumento musical. Es un verbo con varios usos, pero principalmente esos dos. Study, que es estudiar. Drink, que es beber o tomar, si lo queremos decir de una manera un poco más formal. Tenemos buy, que es comprar. Tenemos walk, que es caminar. Watch, que sería ver o mirar, depende cómo lo quieran decir. En inglés hay verbos diferentes para ver y mirar, pero a veces los usos, dependiendo cómo lo decimos en español, pueden variar. Tenemos listen to, que es escuchar. Si se dan cuenta, este listen to tiene un to adelante y un to al final. Algunos verbos, en, así como ocurre en español, a veces después del verbo llevan alguna palabra adicional, lo que llamamos una preposición. En este caso, listen es un verbo en inglés que siempre va seguido de la palabra to, así sea que no estemos en su forma infinitiva. Si digo yo escucho música, digo I listen to music. A veces en español también hacemos eso. Si yo digo, por ejemplo, yo escucho a alguien que viene, también se puede decir. Entonces hay que tener presente que eso también lo hacemos en español y ciertos verbos en inglés aplican esa parte de que van seguidos de ciertas preposiciones. No es algo ajeno a lo que nosotros hacemos en español. Tenemos write, que es escribir, tenemos sing, que es cantar, sleep, que es dormir, lo hacemos mucho, fly, que es volar, de pronto no lo hacemos como el águila de la imagen, pero sí lo hacemos, wash, que es lavar, work, que es trabajar, travel, que es viajar, tenemos drive, que es conducir o manejar, tenemos go, que es ir, tenemos live, que es vivir, tenemos pay, que es pagar, lamentablemente hay que hacerlo. Son algunas de las acciones que podemos hacer. Hay muchas, obviamente, hay un vocabulario
muy amplio de acciones, pero tratando de cubrir aquí muchas de las que normalmente hemos hecho o hacen parte de las principales cosas que hacemos en la vida. Ahora bien, lo que sigue acá en esta parte ya es relacionado directamente a la presentación de la gramática en las frases y vamos a mirar lo que es el acuerdo entre el verbo y el sujeto. Es lo que llamamos en este caso la conjugación. Em, Ahorita lo mirábamos con el verbo hacer. Vamos a mirar con el ejemplo del verbo work, que es trabajar, que lo tengo aquí en pantalla, para que ustedes entiendan esa parte. No es algo tampoco tan extraño o ajeno a ustedes. Es algo que de hecho en español lo hacemos más que en inglés y a veces la dificultad del tema pasa por eso. Si yo digo el verbo trabajar, trabajar tiene varias formas distintas en español dependiendo de quién realiza la acción de trabajar. Si yo digo yo trabajo, no puedo decir tu trabajo. Tengo que decir tú trabajas. Hay que cambiarlo dependiendo de quién hablo. Ella trabaja. Nosotros trabajamos. Ellos trabajan. E incluso si pasáramos del presente simple a otros tiempos, en futuro diría yo trabajaré, tú trabajarás, él trabajará. O en pasado, yo trabajaba, tú trabajabas. Nos vamos a dar cuenta de que los verbos en español tienen distintas formas para tratar de que el verbo coincida con la persona de la que estoy hablando. En inglés solamente se hace en algunos casos. De hecho, para ser más específicos, apartando al verbo to be, en este caso, los verbos en inglés suelen ir igual en todas las formas de presente simple. La única forma que hace una concordancia de esa conjugación, como lo acabamos de ver en español, es la tercera persona de singular y solamente lo hace en frases afirmativas, ya que en las demás el auxiliar se encarga de eso. Ahorita vamos a ver el auxiliar, pero por ahora, para que entiendan la tercera persona de singular, porque algunos les han explicado tercera persona y a veces no tienen muy claro qué pasa allí. Cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Cuando usted me escucha, usted es la segunda persona. Si hay alguien más de quien yo esté hablando, o estoy hablando de un lugar, un animal, un objeto, siempre y cuando sea solamente uno, eso va a ser tercera persona en singular. Si yo digo ella, él, Luisa, Pedro, el gato, la ciudad, estoy hablando de personas, animales, cosas que son singulares, que son individuales, que son una sola. Siempre que esté hablando de uno solo de ellos, aplicará a tercera persona de singular. Y como vemos, si decimos work, aquí podemos decir yo trabajo, I work. Tú trabajas, you work. Pero cuando ya pasamos a tercera persona, entonces ya decimos he works, para decir él trabaja, agregamos una S al final. Para decir ella trabaja, también agregamos la S. Y tenemos it en este caso. Ya vimos que he es él, she es ella. It en español puede ser él o puede ser ella, pero ojo, no aplica para personas. It se utiliza con objetos, animales, lugares en los que sean solamente uno. Así que it puede traducir al español tanto él como ella. Si yo digo, por ejemplo, eh, el perro juega, yo puedo decir the dog plays. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Y si yo digo,
Y el perro, el perro juega, él juega, puedo decir en ese caso. En inglés no puedo decir he plays porque estoy haciendo referencia a un animal, no a una persona. He y she solamente aplican a personas. It aplicaría en el caso de los animales. Entonces, en ese caso particular, it traduciría al español él, porque se está refiriendo a un perro y en español la palabra perro es una palabra masculina. Pero si dijera la vaca, en ese caso si yo dijera it, por ejemplo, la vaca come, the cow eats. Entonces también puedo decir it eats. Y en ese caso it traduciría ella, porque yo diría ella come. Vamos a anotar eso aquí para que quede un momentico en pantalla. Ahí lo dejo arribita anotado. Entonces, si yo digo the cow eats, la vaca come, pero si digo ella come, haciendo referencia a la vaca, en ese caso voy a decir it eats, ¿no? Para tener precisamente presente la diferencia en esa parte. Esto cuando hablamos en singular. Ahora bien, en plural, que aparece aquí abajo, no vamos a tener ese inconveniente, sea primera, segunda o tercera persona de plural. En todos los casos va a quedar igual sin cambios. El único que hay que tener presente para cambiar es la tercera persona en singular. Pero en primera persona de plural nosotros trabajamos. Segunda persona, ustedes trabajan. Tercera persona, ellos trabajan. Pero en inglés, para todas las formas queda igual. Ahora, ya que vimos aquí esa terminación con ese, nos damos cuenta de que en el caso del verbo go, que es el verbo ir, por cierto, en la tercera persona agrega es. Por el sonido de cómo termina, suena mejor para ellos decir he goes, para decir él va, she goes, ella va. Y en el caso de verbos como study, que termina en Y, con una consonante adelante, esa Y se suele escribir en tercera persona de singular con I latina. He studies. Es una cuestión ya fija en esa parte que aplica para ese tipo de verbos. Para que tengamos la claridad sobre esa parte y cuando ustedes lo estén practicando, tenemos en este caso un video que ustedes pueden observar para mirar esas terminaciones en tercera persona. Para la mayoría de verbos basta con simplemente agregar la S. Cuando hay un sonido muy parecido al de la S en la tercera persona, así como en esas terminaciones, entonces agregaremos ES al final. En verbos como wash, que es lavar, washes, verbos como watch, watches. ¿Por qué? Porque si a verbos como watch le tratáramos de agregar solo una S sin decir otro sonido, sería watches. Prácticamente nos podríamos morder la lengua en ese caso. Entonces, watches es más fácil de pronunciar en ese caso. Igual aplica cuando termina en O, como lo vimos ya con el verbo go, que es goes, o el verbo do, que es does. Con la Y, como decíamos, si termina con vocal más Y, no hay que cambiarle nada, pero si termina con consonante e Y, la Y se cambiaría por una I latina. Ya vimos el ejemplo de study con studies, fly, que es volar con flies. Esto por colocar algunos, no son muchos verbos, pero sí es importante tenerlos en cuenta. Algunos verbos que cambian un poquito más, el verbo to be, que ya conocemos, para aquellos que lo conocen, tiene varias formas. El verbo have, que es el verbo tener, cambia en tercera persona a has. En cuanto a presente simple, aparte de esto que hemos comentado aquí, no hay
mayores excepciones que tengamos como que mirar. Así que tengan muy presente este video. Dura un par de minuticos, pero será de mucha ayuda en su aprendizaje. Pues bien, aquí vamos a tener la observación sobre lo que decíamos del verbo to be, que es un poco diferente al resto. ¿Qué ocurre con el verbo to be? Bueno, el verbo to be aplica más cercano a lo que es el español, lo que llamamos la conjugación. El verbo to be en particular tiene tres formas. En español, como vimos ahorita, usamos cinco formas en presente simple, aunque podrían ser seis si lo vemos en España con el uso, por ejemplo, de vosotros, que tiene su forma aparte. Serían seis en total. Para el caso del verbo to be vamos a tener tres formas que son am, is, are. Son tres palabras diferentes. No se parecen en mucho al verbo. Eso también pasa en español. Si utilizo el verbo ir, yo digo yo voy. Las tres letras de la palabra voy, ninguna de las tres las conseguimos en el verbo. No hacen parte del verbo. Son diferentes. Pero ya nos acostumbramos a que el verbo ir en primera persona es yo voy. Así eso no tenga nada que ver con el verbo. Son simples costumbres. Lo mismo vamos a aplicar acá en inglés. Ya existen unas formas a las que la gente que habla inglés se han acostumbrado a usar. Entonces utilizamos am en primera persona. Siempre va a ir I am. No tiene otra forma sino para hablar de mí mismo. Para decir yo soy, yo estoy. Si yo digo I am a teacher, soy un profesor. I am in the classroom, estoy en el salón de clase. Utilizamos is en tercera persona de singular, es decir, para hablar de una sola persona, un solo objeto, un solo lugar, un solo animal que sea solamente uno. Entonces yo puedo decir, the teacher is here, el profesor está aquí. She is an engineer, ella es ingeniera. The dog is in the park, el perro está en el parque, etcétera. Solamente para hablar de uno solo, sea persona, animal, objeto. Y para las demás personas, para hablar en segunda persona, para hablar en plural, utilizaremos are. Para el caso del verbo have, que es el verbo tener, decíamos que en tercera persona es has, así como lo vemos aquí. Y en el caso del verbo do, tercera persona es does. Aquí tienen, si se dan cuenta, los parlanticos para escuchar la pronunciación en cada uno de los casos y que de esa forma lo puedan repasar. Bien, pasamos acá a la parte de lo que son las estructuras, de cómo está organizado precisamente el verbo. En inglés, de forma más estricta de lo que lo hay en español, y esto les facilita a ustedes el aprendizaje, las frases se organizan sujeto, verbo y complemento. El único verbo que a veces cambia un poquito este orden es el verbo to be, solo un poquito, no mucho. Así que no se preocupen por esa parte. Paso a explicarles entonces en este caso. Para las frases afirmativas vamos a colocar un sujeto, un verbo y un complemento, teniendo en cuenta que en inglés las frases afirmativas, negativas, interrogativas siempre deben tener un sujeto y siempre deben tener un verbo. Si yo digo, yo vivo en Colombia, el sujeto soy yo, el verbo vivir, live, complemento, in Colombia. Yo vivo en Colombia, I live in Colombia. Él vive en Colombia. Bueno, ya hablando de alguien en particular que no está en la conversación, es tercera persona. Entonces, he lives in Colombia, pero mantiene el mismo orden de sujeto, verbo y complemento de la misma forma que vemos en los ejemplos aquí. Ya saben que cuando hablamos de tercera persona, cambia siempre y cuando hablemos de una sola persona. Por ejemplo, the dog sleeps very well. Como hablo del perro uno solo, digo sleeps con la S al final. Pero si digo Sandra and Carla drink too much soda, ya en ese caso drink no agrega la S porque estoy hablando de dos personas, de Sandra y de Carla. Entonces ya en ese caso ya no es singular. Sandra and Carla drink too much soda, beben demasiada gaseosa.
Para las frases negativas, pasamos a utilizar lo que es un auxiliar. Un auxiliar en inglés es básicamente un tipo de verbo, si lo queremos ver de esta manera, para hacer una definición sencilla, que nos va a indicar las características de la frase. Existen en inglés auxiliares como este para indicar negación. El hecho de que ese auxiliar esté ahí nos indica que la frase es negativa. Hay auxiliares para pregunta, como vamos a ver ahora. Hay auxiliares para futuro. Básicamente lo que nosotros hacemos para indicar la pregunta en español es cambiar la entonación. Él vive en Colombia, por ejemplo. O para la negación agregamos el no. Él no vive en Colombia. Todos usamos auxiliares, solo que en inglés, en vez de hacer cambios de entonación o agregar una sola palabra, agregamos un verbo que es el que nos va a indicar precisamente las características de la frase. Entonces, si digo que yo no vivo en Colombia, digo I do not live in Colombia. El auxiliar siempre va a ir colocado delante del verbo, por lo cual no interrumpe el orden de sujeto, verbo y complemento que ya conocemos. Entonces, en este caso, el auxiliar do va a ir con el not para indicar que la frase es negativa. O si lo digo de que él no vive en Colombia, entonces he does not live in Colombia. Si se dan cuenta, el do aquí cambia en tercera persona a does. En ese caso, el auxiliar está indicando la tercera persona y también está indicando con el not la negación. Eso hace el auxiliar, indica las características de la frase. Por lo tanto, ya el verbo live en esta frase no tiene que cambiar a lives, porque ya el does nos indicó la tercera persona. Esto lo hacemos más o menos de la misma forma en español, de pronto no tanto como en inglés. Por ejemplo, yo digo, él vive en Colombia. Esa terminación en vive, la coloco porque estoy hablando de él. Pero si yo digo que él quiere vivir en Colombia, no digo él quiere vive en Colombia. No, no. Yo digo, él quiere vivir en Colombia. ¿Por qué? Porque ya el verbo querer en ese caso, al decir quiere, ya nos está indicando que estoy hablando de él. Ya no es necesario que el verbo principal, el verbo vivir, vuelva a indicarme que estoy hablando en tercera persona. No es necesario. Ya el segundo verbo queda en su forma básica. Lo mismo ocurre en este caso. El verbo live ya no cambia porque ya el verbo does que está adelante ya indicó la tercera persona. Entonces, para que vean que es algo parecido a lo que ya hacemos en español. Ahora bien, esas formas do not y does not tienen formas de contracción. La contracción es básicamente reducir la cantidad de letras que utilizamos o decimos para indicar el mismo significado. En vez de do not, podemos decir don't. En vez de does not, podemos decir doesn't. Vale aclarar que en español también existe contracciones, aunque en español son consideradas muy informales. Por ejemplo, en vez de decir para qué, decimos pa' qué. Es más corto, pero dice lo mismo. Esto pasa también en este caso. Para la parte interrogativa, pues simplemente lo que hacemos es colocar el auxiliar al principio de la frase, pero mantenemos el resto del orden luego de sujeto, verbo y complemento. Oh, do I live in Colombia? Yo vivo en Colombia. Does he live in Colombia? Él vive en Colombia. Simplemente con ese cambio ya tenemos allí la indicación de la pregunta. Así que si escuchan o leen una frase que empieza por do o por does, lo más probable es que estén frente a una pregunta. Algo que es bueno que tengamos en cuenta, sé que va a tomar algo de tiempo porque este sí es diferente entre inglés y español, es la forma de responder este tipo de preguntas que son cerradas. Si yo digo, él vive en Colombia, solamente puedo responder que sí o que no o no sé, por ejemplo. Tienen unas opciones limitadas.
pero la mayoría de las veces serán un sí o un no cuando hay este tipo de preguntas. En inglés, cuando las preguntas son de esta forma, que se responden con yes y con no, siempre hay que agregar el auxiliar de la frase. Por ejemplo, ¿do you buy fast food? ¿Tú compras comida rápida? Si dices yes, entonces la pregunta empieza por do, responderé yes, I do. Does he drive a sports car? Él maneja un auto deportivo. Estoy utilizando does, el auxiliar. Entonces, no, él no maneja un auto deportivo. No, he doesn't. Repito, el auxiliar, solo que como en este caso es negativo, debo colocarlo de forma negativa también en la respuesta. Aparte de este tipo de preguntas que son cerradas, también existen preguntas abiertas que se pueden responder de cualquier manera, excepto yes y no. Si yo le pregunto, what do you like? ¿Qué te gusta? Ahí no es válido decir yes o decir no. No se entendería. Sino que cuando hay estas palabras interrogativas, así como ocurre en español, nos vamos a encontrar situaciones en las que debemos responder aportando información. Para esas preguntas tenemos, por ejemplo, what, que significa qué. Tenemos where, que significa dónde. Tenemos when, que significa cuándo. Así como en español, la única excepción es el tiempo específicamente, porque ahí preguntamos, por ejemplo, qué hora es en español. Y en inglés también preguntamos what time, para decir qué hora. Who, que significa quién. Why, que significa por qué. Y how, que significa cómo. How, como iremos viendo más adelante, se puede combinar con otras palabras para hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, how old, para preguntar por la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Son solo un par de ejemplos. Igual ya iremos desarrollando a medida que vayamos avanzando en este tema. Vamos a ir teniendo allí algunas otras formas de cómo podemos utilizar esa palabra how en ese caso. Muy bien, para aquellos que de pronto quieren mirar los ejemplos, recuerden que para este caso vamos a tener normalmente la palabra interrogativa al principio, luego el auxiliar que indica la pregunta, luego sujeto, verbo y complemento. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué compras en el centro comercial? El qué es what, luego el auxiliar para indicar que es una pregunta y luego sí, el sujeto you, el verbo buy y ahí sí el complemento in the mall. Solo por ponerlo a manera de un ejemplo. Para resumir lo que es la parte de aquellos que de pronto les gusta mirarlo de esa forma, de lo que es el uso de estos verbos en presente simple, vamos a tener un ejemplo con la frase I eat rice every day. Yo como arroz todos los días. En ese caso, vamos a tener una forma afirmativa, una negativa, una interrogativa, y aquí van a estar explicados en todas las formas para aquellos que de pronto les gusta mirarlo de esta manera. Pero como ya vimos, en inglés no es tan necesario seguir cada una de las formas porque la mayoría de las veces el verbo se utiliza de la misma manera. Para repasar esta parte del tema, tenemos una actividad didáctica. Vamos a aprovechar aquí un momentico y vemos acá lo que es la parte de la actividad didáctica. Vamos a completar algunas frases utilizando los verbos en presente simple. Hay que decir, en este caso, ya hemos visto estos verbos, debemos tener en cuenta, estamos hablando de una tercera persona en una frase afirmativa o no, o en el caso del verbo to be, estamos utilizando para hablar de mí mismo, para hablar de alguien más, o el resto de situaciones para ver cuál forma aplicaría más. Van a ir a cada espacio, escriben la respuesta que consideran correcta y luego le dan en verificar. En caso de que algo quede pendiente, recuerden que esta actividad
no es calificable, por lo cual ustedes ya más adelante, si no les sale bien, pueden ir, repasar todo lo que vimos hasta el momento y luego volver a esta actividad didáctica. No va a haber mayor problema en ese caso. Pasamos a la segunda sección, que es la de los pronombres personales en función del sujeto y del objeto. Entonces, para esa parte, como ya tuvimos la experiencia en ese caso, les recuerdo que hablábamos del pronombre, estas palabras que nos indican al principio de la frase de quién estamos hablando al hacer la acción. Tenemos I, que es yo, ahí lo vimos. Tenemos you, que es tú o usted. En inglés no hay diferenciación entre ambas. Aunque sí hay algunas expresiones, frases que pueden ser más formales que otras, pero normalmente no se hace mayor diferencia en ese caso. Tenemos he, que traduce él. Tenemos she, que traduce ella. Tenemos it, que normalmente traduce eso porque lo usamos mucho para objetos, pero recuerden lo que les dije en el sentido de las frases. Normalmente puede traducir él o ella dependiendo de si estamos hablando de un objeto masculino o uno femenino. We, que sería nosotros o nosotras. You, que sería ustedes o vosotros, vosotras. Y they, que sería ellos o ellas. Bueno, en este caso hablamos siempre de pronombres de sujeto, es decir, el sujeto es aquel que realiza la acción, no necesariamente es una persona, por si acaso, pero es quien realiza la frase. Algunos detalles a tener en cuenta, ya la mayoría de estas cosas la hemos visto. Eso sí, la palabra I, la que traduce yo, va siempre en mayúscula, no importa la posición que tenga en la frase. Ya dijimos que el you traduce tú o traduce usted y como podrán ver se utiliza dos veces aquí porque en plural también se puede utilizar para decir ustedes. Ya por contexto se mira si es singular o plural dependiendo de lo que diga la frase. El uso del it, como ya vimos el ejemplo, puede traducir él o ella, dependiendo de quién hablamos. Mientras que they en plural puede traducir ellos o ellas, y ahí sí no hay problema si hablamos de personas o de objetos. Bien. Ahora, aparte de los pronombres de sujeto, también tenemos los pronombres de objeto. Esto lo vamos a mirar acá con esta tablita que está aquí debajo. Para que entiendan, cuando hablamos de sujeto, ya decíamos, es quien hace la acción. Cuando hablamos de objeto, no necesariamente es una cosa. Puede ser una persona también, pero no es quien hace la acción, sino quien la recibe o quien se beneficia de la acción. Si digo, vamos a ponerlo con el ejemplo que está aquí para que entienda. Ana calls Javier. Si Ana llama a Javier, ¿quién hace la acción de llamar? La hace Ana. ¿Será que Javier está haciendo la acción de llamar? No la está haciendo. Él simplemente recibe la acción que Ana está haciendo. Entonces, Ana es el sujeto porque es quien hace la acción y Javier es el objeto de la frase porque es quien recibe esa acción de llamar. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de Ana, podemos reemplazar la palabra Ana por decir she. She calls Javier. Ella llama a Javier. Pero si queremos reemplazar la palabra Javier por un pronombre, no podemos decir Anna calls he, porque él no está haciendo la acción, sino que en este caso debemos usar, así como lo vemos en pantalla, un pronombre objeto para indicar que vamos a hablar de alguien que no está haciendo la acción. En ese caso, aquí tenemos que el equivalente para he es him. Entonces decimos Anna calls him para implicar que al hablar de él, no estoy hablando precisamente de quien hace la acción, sino de quien la recibe. Voy a colocar esa parte aquí para que quede allí en pantalla y la puedan ir detallando, ténganla en cuenta, obsérvenla.
Miren los cambios que se dan para que ustedes lo puedan hacer con mayor facilidad. Ahí están las frases. Entonces, en la primera lo reemplazo con un pronombre sujeto, porque estoy hablando de Ana, quien hace la acción. En la segunda lo reemplazo con un pronombre objeto, porque es quien recibe la acción. Los pronombres objetos, aquí tenemos me. A veces lo decimos en español, lo decimos a mí. Pues no soy yo quien hace la acción. Tenemos you, que ese sí queda igual en ambas formas. Tenemos him, ya lo vimos en masculino. Her en femenino. It, que no cambia en este caso. Us, que sería a nosotros. You, que lo dijimos, queda igual. Y them, que sería el equivalente para they. Así como el sujeto siempre va antes del verbo, como lo vimos, el objeto va siempre después del verbo. Este orden de ideas lo tenemos que tener muy presente para que no vayamos a tener problemas al momento de utilizarlo. Para que tengamos allí la facilidad al momento de aplicar este tema, vamos a ver una actividad didáctica en la cual vamos a practicar esa parte. Aquí en este caso, en la actividad didáctica vamos a tener algunas frases en las que vamos a reemplazar una palabra con un pronombre. Aquí dice, por ejemplo, he drinks coffee at breakfast. Él toma café en el desayuno. En vez de coffee, ¿qué pronombre puedo poner en este caso? Debo mirar en cada frase. Estoy hablando del sujeto que va antes del verbo. Estoy hablando del objeto que va después del verbo. ¿Será tercera persona o no? Todas esas cosas debo tenerlas en cuenta para aplicar precisamente cuál es el pronombre correcto en esta ocasión. Lo selecciono y luego le doy a enviar para ir mirando si lo hice correctamente. Pasamos entonces acá a la última sección de este componente formativo, que es la de información personal. Aquí vamos a tener algunas expresiones, frases, vocabulario que nos van a servir para presentarnos, para hablar de nosotros mismos, para hablar de otras personas. Empezamos hablando, pues es lo más básico, del nombre. En el caso del nombre puedo preguntar "What's your name?" para preguntarle a alguien cuál es su nombre. Puedo preguntar "Who are you?" para preguntar quién es usted, aunque dependiendo del contexto puede sonar un poquito más fuerte, así que a tener en cuenta cómo se aplica. Allí puedo decir "My name is", en el caso Cindy Pérez, por ejemplo. O puedo utilizar el verbo to be, como ya lo vimos. I am Héctor Sánchez. O ya dependerá del uso que queramos aplicar en esa ocasión. Para que ustedes tengan más claridad en esta parte, hay un enlace aquí abajito que ustedes pueden seguir. Es un recurso en línea donde ustedes van a poder ver más ejemplos de cada una de estas secciones. En cuanto a la nacionalidad, no es común preguntar "What is your nationality?", sino que es lo más común y es un poquito más informal preguntar "Where are you from?", preguntar de dónde es, o "Where do you come from?", para preguntarle de dónde viene. Allí podemos decir "My nationality is Colombian". Sí, pero en realidad no se usa mucho. Simplemente decimos "I am Colombian" o "I'm Colombian". Como ya habíamos explicado anteriormente, en este caso, "I'm Colombian" puede ser "soy colombiano", "soy colombiana", porque como ya vimos en su momento, para este tipo de palabras, lo veíamos precisamente en la clase anterior, no se hace diferenciación entre masculino, femenino, singular, plural, sino que permanecen iguales. Hay que recordar que las nacionalidades, y aquí tienen la nota, siempre van con mayúscula inicial en inglés. Hablando de nacionalidades, puede haber, por ejemplo, American para los que son estadounidenses, Australian para los que son australianos, Brazilian si es brasileño, Canadian si es canadiense,
El Japanese, si es japonés, Venezuelan, por ejemplo, si es venezolano. English, si es inglés, por ejemplo, de Inglaterra. Allí van a encontrar varias opciones. La mayoría de las nacionalidades siguen alguno de estos tres tipos que hemos visto. Ish, por ejemplo, como el de English, and o Ian como en American o Canadian, is como el de Japanese. En ese sentido, la mayoría de nacionalidades suelen seguir eso, pero aquí tienen precisamente un enlace a un video donde ustedes pueden ver otras para que profundicen en más nacionalidades que pueden haber en ese caso. Hablando de las profesiones u ocupaciones, podemos preguntar what is your profession or what is your occupation. No todas las ocupaciones son profesiones. Si ustedes son estudiantes, es algo en lo que ocupan su tiempo, pero no necesariamente es una profesión. Hablando del trabajo, podemos decir what do you do for a living para preguntarle a alguien a qué se dedica. Para agregar más vocabulario en esta parte, vamos a tener muchas palabras, profesiones y ocupaciones, hay muchísimas. Aquí, por ejemplo, tenemos accountant si es contador, baker si es panadero, butcher si es carnicero, carpenter si hablamos de carpintero, journalist si hablamos de periodistas, secretary para hablar de la secretaria, por ejemplo. Si le preguntamos a alguien, hey, what do you do for a living? Por ejemplo, puede decir, I am a singer, soy cantante, por poner un ejemplo de tantas profesiones que hay. De la misma forma de lo que vimos ahorita hace un momento, también aquí hay otro enlace en línea para un video donde ustedes pueden ver más profesiones. Recuerden que si tienen preguntas sobre alguna profesión en particular de la que quieran saber cómo se puede decir, también lo pueden consultar en el foro de dudas del curso para que ustedes tengan allí la aclaración sobre el vocabulario. En el caso de las direcciones, ya había hecho alguna referencia en la clase anterior. Al decir los números de la dirección, lo más común es decirlos cifra por cifra, especialmente cuando ya son números de 3 dígitos o más. Hay que recordar que en Colombia aplicamos un sistema para dar las direcciones, sistema de calles y carreras, la cual no es tan común en otros países. Lo más común a nivel mundial es tener calles que tienen un nombre y nuestra casa tendrá un número y luego el nombre de la calle en la que está. Entonces, si yo digo que mi casa está en el número 126 de la avenida principal, yo digo the 126 Main Avenue. No es normal escuchar 126 Main Avenue, no. Se dicen dígito por dígito y luego sí el nombre de la calle en la que esté. Sé que suena más básico, pero precisamente es lo más común y es importante decirlo de esa manera. Cuando vayan a hablar de calles y carreras, aunque street significa calle, para la parte de carrera, en el sentido de ser un tipo de calle que va en otra dirección diferente a la calle, no hay un equivalente como tal en los países de habla inglesa. De hecho, por experiencia lo digo, las personas que hablan inglés pueden decir street y luego dicen carrera, porque si dicen o buscan una traducción de carrera como race o alguna otra palabra, no va a ser equivalente a lo que es la carrera aquí y por lo tanto no se va a entender. De hecho, algunos usan calle, carrera, así como lo usamos nosotros con su pronunciación. Bueno, en inglés ustedes saben que suena diferente, pero es simplemente para diferenciar en ese caso, porque en inglés street se refiere a una calle que va en cualquier dirección. En Colombia no. En Colombia cuando decimos una carrera, la carrera va en un sentido diferente al que va una calle. Entonces, tengan en cuenta eso y si deben dar la dirección para correos y demás, coloquen mejor la palabra en español, calle, carrera, para que las cosas lleguen donde ustedes las necesitan. Muy bien, entonces para esta parte, aparte de street, puede haber avenue, si es una avenida. Pueden encontrar road, si es un camino o vía cuando es más pequeño.
Podemos hablar de corner para hablar de la esquina. Como las calles son por nombres, es muy común hablar de la esquina en la que se encuentran dos calles. O at the corner of Maple Avenue and Main Street. La esquina de la calle El Maple, bueno, en fin, y la avenida principal, por ejemplo. Neighborhood, que es el barrio. City, que es la ciudad. Hay que poner un poquito de contexto en esa parte. Para que ustedes vean precisamente cómo se dan las direcciones en países de habla inglesa, queda aquí la referencia, este enlace que aparece en la parte inferior, les da un poquito allí de información al respecto. Hablando del número de teléfono, también es común, así como en la dirección, dar el número de teléfono dígito por dígito. Si coloco el ejemplo que aparece aquí, y digo, oh, what's your phone number? Oh, my phone number is 5702-3460. Es solo un ejemplo. En la mayoría de países de habla inglesa, los números de teléfono tienen 7 dígitos. En el caso de Estados Unidos, hay un código de área que tiene 3, más los 7 del número. Eso dependerá de dónde lo utilicemos. En países como México, por ejemplo, es común que los números de teléfono tengan 8 dígitos. Eso va a cambiar dependiendo de dónde estemos hablando, pero lo normal es precisamente decirlos dígito por dígito. En países a veces con influencia británica, tipo Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, es común que escuchemos que a veces cuando hay números repetidos, puedan decirle, por ejemplo, como en este caso, 355-27771. Pero esto de double, triple no es tan común en inglés americano. En ese caso, sería más común escuchar en ellos 355-277-71. Obviamente ya es una cuestión de costumbre a la que uno se adapta, porque nosotros solemos unirlos por grupitos y de esa manera los decimos. Decimos 3, 10, 2, 43, 71, 25, por ejemplo, por poner un número cualquiera allí al azar. En cuanto a la edad, aquí para tener presente, es un pequeño detalle, pero importante, no vamos a utilizar el verbo have en inglés, sino el verbo to be. En inglés uno no tiene los años, sino que uno es de una edad. Entonces le preguntamos a la persona, How old are you? Y puede decir, I am 30 years old, por ejemplo, tengo 30. Pero no se dice I have 30, no, I am 30. Y para esta parte acá, tenemos para la edad, por ejemplo, you are 16 years old. Y tú tienes 16 años. También, de la misma manera, miren que aquí lo indica, es opcional decir years old, pero no se debe utilizar solo el year. Pueden decir you are 16 o you are 16 years old, pero no se dice you are 16 years, no. O se coloca todo el years old o se quita, pero no se coloca solamente years. En vez de year también podemos utilizar months si es meses o days si es día. Oh, the baby is 3 months old. El bebé tiene 3 años, perdón, 3 meses. Y en ese caso cambiamos year por months, pero mantenemos el old de la misma manera. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a ir avanzando acá en los temas.
Vamos a tener algunas cositas de vocabulario para practicar, en este caso relacionado con lo de la familia, ya que aparte de presentarnos a nosotros mismos, podemos hablar de personas cercanas y bueno, si queremos hablar de la familia, vamos a encontrar algún vocabulario de base. Por ejemplo, podemos tener mother, que es madre, y father, que es padre. Podemos encontrar daughter, que es la hija, son es el hijo, sister, que es la hermana, y brother, el hermano. Estas 6 palabras se van a repetir mucho a lo largo de este tema, por lo cual es importante que las tengamos muy presentes. Tenemos wife, que es la esposa, y husband, el esposo, por ejemplo. Si queremos hablar en general, ya que hablamos de padres, para hablar de papá y mamá, la palabra que vamos a utilizar es parent. Para hablar de parents, hablamos de los padres de familia, papá o mamá. Si queremos hablar de los hijos en general, por ejemplo, usted tiene 2 hijos y una hija. No dice I have 3 sons, no, porque son, que es hijo, implicaría que todos son varones. Entonces, para decir que hay tanto hijos como hijas, digo I have 3 children. La palabra child de por sí solo significa niño o niña, pero cuando hablamos en el sentido de la familia se refiere a hijos, en el sentido de tener hijos o hijas, cualquiera que aplique al caso. Para hermanos, si tenemos tanto hermanos como hermanas, podemos utilizar también la palabra siblings. No es tan común en inglés americano, pero sí se entiende y sí se utiliza en ciertos contextos para aclarar. Si aparte de estas vamos a hablar de otras generaciones, yendo más hacia abuelos o nietos, podemos utilizar la palabra grand. Pues bien, con grand vamos a poder definir las siguientes generaciones que vayamos teniendo. Por ejemplo, ya vimos que mother y father son madre y padre. Si quiero hablar de abuela y abuelo, simplemente agrego el grand y digo grandmother y grandfather. Lo mismo para pasar de hijos a nietos, coloco granddaughter, así queda con 2D en esa parte en el medio, para la nieta y grandson para el nieto. Si quiero pasar a otras generaciones, puedo utilizar great para hablar de bisabuela y bisabuelo o bisnieto y bisnieto. Y si agrego otro great, ya hablaremos de tatarabuelos y tataranietos. Y así puedo ir agregando varias veces great, así como en español se agregan varias veces tatara si queremos ir a otras generaciones más allá. El tatarabuelo, cosas así de ese estilo. Pero en general, mire que utilizamos siempre el mismo vocabulario base que vimos en un principio. Para hablar de la familia extendida, es la única parte donde no vamos a aplicar como que esa diferencia. Vamos a tener aunt, que es la tía, y uncle, que es el tío. Niece, que es la sobrina, nephew, que es el sobrino. Cousin es la única palabra en todo este vocabulario que no diferencia entre masculino y femenino, porque cousin puede ser primo o prima. Para los in-laws, para la familia política, vamos a colocar precisamente esa terminación in-law cuando hablamos de la familia de la pareja. Entonces, el padre y madre de nuestra pareja es nuestro mother-in-law y nuestro father-in-law, es decir, la suegra y el suegro. Por lo tanto, pasamos a ser sea daughter-in-law o son-in-law según seamos la nuera o el yerno. Va a aplicar a cada uno de los casos según lo que corresponda a ustedes. Y los hermanos y hermanas de nuestra pareja son sister-in-law y brother-in-law. Es un poquito más fácil de aprender en inglés porque simplemente es mirar qué vínculo hay y colocarle la terminación in-law. Y para referirnos a la familia de la pareja, lo que llamamos en español la familia política, simplemente decimos, así como en el título que está aquí, the in-laws. Y cuando hablamos de la familia extendida en el sentido de
por ejemplo, familia que se da por o nuevo matrimonio, adopción y demás, podemos utilizar el prefijo step. Así aplicamos el mismo vocabulario que vimos al principio. Stepmother y stepfather para madrastra y padrastro. Stepdaughter y stepson para hijastra e hijastro. Stepsister y stepbrother para hermanastra y hermanastro. Podemos utilizar half sister o half brother para los medio hermanos, aquellos con los que solo se comparte el papá o solamente la mamá. Para aquellos que quieran mirar como en más detalle, también tenemos aquí una imagen donde nos muestra a manera de un árbol familiar donde están ubicados los distintos miembros de la familia. Para que ustedes practiquen esa parte, también van a encontrar aquí que hay una conversación que es at the Immigration and Citizenship Office, una oficina de inmigración y ciudadanía. Y para esta parte simplemente vamos a completarlo llevando cada palabra, la arrastramos desde aquí, sostenemos con el mouse o con el dedo si lo están haciendo en el celular y llevamos hacia el espacio donde consideramos que corresponde y soltamos. Esto para ir practicando en general el vocabulario que hemos venido aprendiendo a lo largo de este espacio. Muy bien, ya habiendo visto esta parte, recuerden cuando ustedes ya hayan estudiado estos dos primeros componentes formativos, ya pueden pasar a hacer la segunda evidencia, que es el foro Let's Meet. La idea del foro es simplemente participar presentándose. Recuerden aplicar lo que hemos visto sobre información personal. Vayan realizando el orden de ideas con lo que acabamos de ver, incluyan lo relacionado con el nombre, edad, nacionalidad, profesión, todas estas cosas para que ustedes practiquen todo lo que han venido aprendiendo en el tema. Para más detalles, recuerden que la guía de aprendizaje les va a dar explicación y sugerencias sobre cómo hacer esta evidencia. Aquí les van a dar toda la explicación sobre qué cosas pueden incluir. Lo que les decía, es decir, por ejemplo, dónde nacieron, dónde viven, qué hacen en el tiempo libre, solamente dándoles algunas ideas. Lo importante es que ustedes pongan en práctica este tema, todo lo que han venido aprendiendo y lo van a escribir allí en el foro. Para participar, simplemente entren al foro, van a colocar en este caso su participación dentro del foro, agregando aquí la presentación donde dice añadir un nuevo tema de debate, colocan el título que le quieran dejar a su participación y luego colocan acá la presentación. Hello, I am, my name is, lo que ustedes quieran decir, y le dan enviar al foro cuando ya esté listo. Entonces, básicamente, la forma de participar en este caso. Recuerden, como en todas las evidencias, participar únicamente después de haber estudiado los componentes formativos, que ya ustedes sepan que definitivamente tienen claro todo lo que hemos venido aprendiendo. Eso sería básicamente lo que tenemos para esta actividad de aprendizaje.